Así que, gracias a Dios, vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Primera de Tesalonicenses 5, 6 hasta el 9. Y leo la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la Sagrada Escritura dice así: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero vosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe, de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hasta allí he leído la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí hay un pequeño pensamiento que dice: Dios no obliga a nadie a obedecer. Así que, amados hermanos, Dios, ¿verdad?, en su infinito amor siempre nos sigue dando oportunidades a todos los seres humanos, a los que estamos dentro de la iglesia como los que no están. La oportunidad que Dios nos da siempre es la vida. Esta vida que nosotros tenemos, si ya somos cristianos, ya no le pertenece a nosotros. Ya no somos dueños de nuestra vida, ya se la entregamos a nuestro Dios. Él es el dueño de nuestra vida, por lo tanto, debemos siempre hacer la voluntad del Señor todos los días que vivimos en esta tierra. Porque en la voluntad del Señor es que nosotros, hermanos, cada día mejoremos nuestra vida espiritual. Si ya hemos andado allí, ¿verdad?, como queriendo y no queriendo seguir adelante, pues no hay tiempo ya para poder hacer las cosas malas de este mundo, sino que Dios nos da oportunidad y vida para que le sirvamos. Y hay veces, ¿verdad?, que nosotros provocamos a Dios a que se moleste con nosotros, a que Él, ¿verdad?, nos trate de una manera bien diferente en cuanto a las pruebas, en cuanto a los problemas, porque a veces nosotros le hacemos promesas a Dios y no le cumplimos. Le decimos: Señor, cuando estamos enfermos, si tú me sanas, yo te voy a servir, y solo lo hacemos, ¿verdad?, por recibir de Dios el favor. Pero luego que recibimos el favor, vamos haciendo la vida a como nosotros nos parece. Y ahí es donde nosotros provocamos a nuestro Dios a que Él, ¿verdad?, trate con nosotros para que nosotros, ¿verdad?, no sigamos haciendo las cosas a nuestra manera. Por eso es que en algunas veces somos probados, somos pasados por el juego de la prueba. En algunas veces, ¿verdad?, Dios, para bendecirnos, siempre lo hace así, para probar nuestra fe. Pero en otras veces es que nosotros hemos provocado a nuestro Dios y hacemos las cosas a nuestra manera. Dios quiere, pueblo de Dios, en esta tarde que nos afirmemos, que ya no estemos durmiendo como los que no conocen a Cristo, como los que no tienen esperanza. Porque la mayoría de pueblo hoy en estos últimos días está bastante fría espiritualmente. Ya no queremos nosotros, ¿verdad?, hacer la voluntad del Señor. Hacemos las cosas a la fuerza. Renegamos en algunas ocasiones y eso no le gusta al Señor. Y la palabra de Dios dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Velar significa estar listo, ¿verdad?, estar preparados para el llamado de Dios, estar haciendo siempre la voluntad de Él. Y sobrios, ¿verdad?, es que debemos de estar dispuestos en un sentido positivo, no negativo. Vea, si le decimos a Dios: Señor, yo estoy dispuesto a servirte hasta la muerte, debemos hacerlo. Debemos servirle a Dios en todas las áreas de nuestra vida, en lo material y también en lo espiritual, porque verdaderamente nuestro cuerpo se cansa, somos humanos, pero más sin embargo, si usted le hizo alguna promesa al Señor, es necesario que la cumpla.
Es necesario que se someta a obedecer a Dios antes que Dios trate con su vida, antes que Dios lo vaya a corregir, vea, y después esté diciendo ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué estoy sufriendo esto? Es porque a veces, como les repito, pasamos, ¿verdad? Pasamos por alto el llamado de Dios. En algunas veces Dios nos está llamando a que le sirvamos, a que hagamos, gracias hermano, a que hagamos las cosas, ¿verdad?, bien, y las hacemos a medias. Hacemos las cosas a medias, no hacemos las cosas a la manera de Dios. Y corremos para allá, corremos para acá, el tiempo está corto, es cierto. Muy rápido va el tiempo, las noches son cortas, a veces amanecemos hasta con sueño, como si no hemos dormido. Y máximamente cuando nos levantamos a orar, quizás algunas 2 veces en la noche, ¿verdad?, por las madrugadas, y nos desvelamos orando. Pero vale la pena, hermanos. De todas maneras, este cuerpo no quiere otra cosa más que solamente pecado. El cuerpo humano no pide otra cosa sino solo desobedecer, rebelarnos contra Dios. Y cuando nosotros, hermanos, nos rebelamos contra Dios, no es contra nadie más, no es contra el pastor, no es contra nadie, ningún ser humano, sino es contra Dios, ¿verdad? Así que debemos tener mucho cuidado en estos últimos días en que estamos viviendo. Tenemos que hablarle a las almas del Señor, hablarle a los amigos, ¿verdad? No dar mal testimonio, no hacer cosas indebidas para que las personas, en vez de venir a Cristo, se retiren de las iglesias o se arrepientan de llegar. Tenemos, hermanos amados, que ser, ¿verdad?, perseverantes en la obediencia, porque Dios no quiere que nosotros, hermanos, en algunas veces nosotros no predicamos la palabra, sino que ni la vivimos y estamos ahí sirviendo solamente de obstáculo en las iglesias. Y no es tiempo para eso. Cuando menos acordemos, vamos a llorar, vamos a lamentar, vamos a pedirle a Dios misericordia, pero la misericordia de Dios es ahora. En ese momento Dios a nadie le va a escuchar que le ore, que le pide, que le llame, que le grite. No, ya se terminó el tiempo. Por eso es que la Biblia dice que debemos aprovechar bien el tiempo, porque los días en que vivimos, dice, son malos. Y los días, ¿verdad? Usted ve que los días no son malos, los seres humanos son los malos. Hoy en este tiempo, cuánta gente, ¿verdad?, haciendo la maldad. Las madres botando a sus hijos, matándolos. Los padres, ¿verdad?, violando a sus mismas hijas, haciendo estragos de su vida. Y qué terrible cuando se presenten delante de Dios. ¿Cómo usted le va a decir al Señor, yo no hice eso? Señor, yo no hice nada malo, ¿verdad? Si con solo que le digamos no al Señor cuando Él nos hace el llamado y le dice el Señor, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y dice las personas, no, mañana, después, hoy no tengo tiempo. Algunos dicen, yo no quiero compromisos con Dios. No, si es que de la manera que vivamos siempre tenemos compromisos con el Señor. De la manera que vivamos siempre tenemos que reconocer que la vida que tenemos, pregúntese usted con qué propósito vino a esta tierra. Si solamente es por vivir y luego morir, no. Dios lo trajo con un propósito. Pero lamentablemente es un dolor, es un sufrimiento grande que la humanidad rechazando la salvación, dándose el lujo de rechazar la salvación en estos tiempos tan difíciles, ¿verdad? Y cuando se llega el día de que está atribulado, que está llorando, que está angustiado, dice, mejor lo hubiera hecho, mejor me hubiera servido al Señor, pero ya está pasando por el proceso. Y la palabra de Dios sigue diciendo, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Esa es la humanidad que vive descuidada, que vive, ¿verdad?, de allá para acá, de aquí para allá, que no le alcanza el tiempo en lo material, haciendo dinero, haciendo sus grandes edificios, casas, carros y de todo. Eso no es malo, pero lo más terrible es que allá en el cielo no tienen nada. Todo lo que tienen aquí se queda. Nosotros no trajimos nada a este mundo, así que nada podemos llevarnos. Por lo mucho que tengamos, ¿verdad?, de nada sirve, porque en algunas veces las personas ni lo aprovechan, sino que lo desperdician.
y ahí lo salen dejando y otros lo derrochan, ¿verdad? Pensemos mejor en hacer vida en el cielo con el Señor, en vivir con Él eternamente, porque ahí sí vale la pena servirle al Señor, esforzarse, quemarse del sol por venir a un programa radial, ¿verdad? Que los buses lo pasan a uno y ahí viene uno corriendo por toda la orilla de la calle, esforzándose a que lo golpee un carro y lo deje tirado ahí. ¿Por qué? Todo por amor a las almas, por amor a este mandamiento sagrado que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros. Es por eso no es por otro fin, ¿verdad? Aquí no estoy ganando nada yo con estar predicando. Lo que estoy ganando, lo estoy ganando con Dios allá en su presencia, porque yo sé que Él me está calificando de lo que estoy haciendo. Pero más sin embargo, hay quienes, ¿verdad?, están dentro del Evangelio y no hacen la palabra, no obedecen la palabra, sino que, ¿verdad?, mejor destruyen. Hacen cosas indebidas públicamente, la gente las ve. Y entonces, ¿verdad?, estamos sirviendo como de tropiezo a otros. Así que en esta tarde, pueblo de Dios, reflexionemos. No es para regañar, no es para otra cosa. Le digo con amor en Cristo que ya es tiempo, ¿verdad?, que nosotros, ¿verdad?, despertemos de ese sueño espiritual, que nos congreguemos, que ayunemos, que oremos mucho, porque cuando menos acordemos ya no va a haber oportunidad. Usted se quedará esperando la oportunidad para poder hacerlo. Es ahora que debemos aprovechar el tiempo haciendo lo correcto, haciendo lo justo, haciendo todo lo que le agrada al Señor. Y dice la palabra de Dios, pero nosotros, dice, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha dado Dios, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios no nos ha llamado para ira, ¿verdad?, sino que para salvación. Pero de nosotros depende, pueblo de Dios, si hacemos las cosas como correctas o no las hacemos. Si provocamos a Dios a ira o le obedecemos, nos sometemos a la obediencia. Qué bueno es, ¿verdad?, para aquel pueblo que está viviendo como la palabra lo dice. Porque usted debe leer palabra de Dios y ponerla en práctica en su vida, ponerla en su corazón y en su mente. Y estar ahí siempre, ¿verdad?, pendiente de que cualquier momento, ¿verdad?, nos vamos de esta tierra, vamos a irnos allá a estar con el Señor. Y eso no es una broma, no es un cuento, ¿verdad? Algunos creen que es mentira. La mayoría de personas dicen que nosotros estamos, ¿verdad?, que estamos mintiendo, que no estamos hablando la verdad. Pues, si no lo cree, pues algún día va a ver la verdad y no va a poder resistir la ira de Dios, pero va a tener que sufrir, porque ese es el camino que eligió en vida. Nosotros elegimos el camino, si queremos ir a la presencia del Señor o si no queremos ir a la presencia de Dios. Nosotros elegimos. Dios no nos ha elegido darnos vida, ¿verdad? Dios no hace acepción de personas a nadie. Dios así como ama al rico, ama al pobre, así como ama al alto, al bajito, al moreno, al blanquito de su piel, al rico, ¿verdad?, aquel que tiene grandes posesiones, que dice que no tiene necesidad de Dios, pero respira el aire que Dios manda, ¿verdad? Y eso es algo que Dios se lo da al ser humano gratuitamente. El sol, la luna, todo lo que, ¿verdad?, hacemos en esta vida, las fuerzas que tenemos como humanos, no es por nosotros mismos. Yo no puedo decir que me muevo, ¿verdad?, de un lugar hacia otro porque tengo fuerzas. Si Dios no quisiera, yo no estuviera en este lugar. Estaría quizás en un hospital o quizás hasta ya muerta, enterrada, y estuviera en el castigo eterno por no haber creído y no haber sometido a mi vida al Señor. Pero ahora entiendo y comprendo cuál fue el propósito de Dios de que viniera a esta tierra. Y estoy ahí luchando, no porque puedo, pueblo de Dios, si nadie puede en esta vida, ¿verdad? Sino que todo lo que hacemos es un esfuerzo para agradar a nuestro Dios. Nos esforzamos por agradarle a Él y por hacer la voluntad de Él. Sé que no es fácil, sé que cuesta, trae bastante sacrificio. Pero
Vale la pena sacrificar esta carne humana para poder agradarle al Señor. Así que usted también, ¿verdad? De igual manera, esfuércese, sea valiente, ¿verdad? No esté pensando, mejor me voy a quedar de la iglesia, ya no quiero seguir. No, cuidado, en este tiempo ya no se puede. Si usted se sale, va a tener que quedarse a la gran tribulación. No podemos nosotros darnos el lujo de quedarnos ya, de apartarnos de Dios por alguna rebeldía, o porque nos hemos fijado en otro ser humano, lo que hace. No, las cuentas son individuales. Usted va a dar cuenta de su misma vida, no de la vida de los demás. Cada quien va a entregarle cuentas a Dios de lo que hizo. Dice la Biblia que sea bueno o sea malo, de todo le vamos a dar cuenta al Señor. Por eso en esta tarde, ¿verdad?, Dios le ha hablado a través de su palabra que debemos de mantener nuestra vida despierta, viviendo en el Espíritu, no viviendo en la carne. Porque en la carne, hermanos, no se puede agradar al Señor. Pero si vivimos en el Espíritu, caminando con rectitud en obediencia al Señor, a lo que nos mande, hay que obedecerle, a lo que sea. Vaya, mire, imagínese, yo ayer desde las 8 de la mañana hasta en la tarde estuve trabajando, haciendo vendimia para la obra del Señor. Ahora estoy acá en la mañana en ayuno y ahora me fui a la casa a luego volver de nuevo. Es un gran sacrificio, pero lo hago no porque puedo, no lo hago por mis propias fuerzas. Le digo que el cuerpo se cansa, pero es necesario hacer la voluntad del Señor para poder tener recompensa en aquel día, para presentarnos ante Dios aprobado, ¿verdad? Y que nos diga: ven bendito de mi Padre, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Pero que nos vaya a decir: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí, al fuego eterno. Imagínense, va a ser duro. Usted no va a querer irse por sus propios medios. Por eso dice que serán lanzados al lago de fuego. Los van a agarrar y los van a echar ahí. No es la voluntad del Señor esa. Amado pueblo de Dios y amigos, Dios no quiere condenar su alma. Usted tiene oportunidad ahora. Mañana nadie sabe.